Supercrack Estrella presenta Castel del Monte y la magia del octógono. El Castel del Monte es una obra arquitectónica grandiosa y enigmática, síntesis de conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos. Situado a unos 60 kilómetros de Bari, más concretamente en las proximidades de Andría, cerca de la localidad de Santa María del Monte, Castel del Monte fue incluido en 1996 entre los patrimonios de la humanidad de la UNESCO por el rigor matemático y astronómico de sus formas y la armoniosa unión de elementos culturales del norte de Europa, del mundo islámico y de la antigüedad clásica. Es uno de los lugares simbólicos de Apulia, parece ser el monumento más visitado de la región y uno de los más visitados de la península, y ha sido elegido como escenario de numerosas películas y vídeos musicales. Además, es tan famoso como para estar representado en la versión italiana de la moneda de 1 céntimo de euro. La fecha de construcción de esta imponente fortaleza, así como su verdadera función, es un misterio. Muchos estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el inicio de la obra, que se sitúa por convención en 1240, ni sobre la atribución a un arquitecto concreto. En cuanto a su uso, ha habido varias hipótesis a lo largo del tiempo, sobre todo por el fuerte simbolismo que caracteriza a la estructura, que sugeriría una especie de templo, o un lugar de aprendizaje, donde dedicarse al estudio de la ciencia. La fortaleza de Federico II es uno de los misterios más conocidos en Italia. Descubrid su leyenda durante nuestro crucero. Castel del Monte es una de las construcciones más increíbles y misteriosas de Italia. ¿Queréis descubrir la leyenda que desde el año 1240 y en Andría, en pleno corazón de Apulia, protege esta fortaleza, voluntad de Federico II de Suabia? Haced una parada en Bari con Costa Cruceros. Se dice que es un castillo mágico que custodia el Santo Grial. En el lugar donde está el castillo es frecuente ver ovnis atraídos por la fuerza de este castillo. Ovnis atraídos por el Santo Grial. Fue también aquí donde está el castillo la teletransportación de los hermanos Pansini. A unos 77 kilómetros. La teletransportación de los hermanos Pansini. En 1901, Mauro Pansini y su familia se mudaron a una casa en Ruvo de Apulia en Italia. El señor Pansini tenía dos hijos, Alfredo y Paolo. En una mañana de 1904, los niños y su padre decidieron navegar barquitos de papel en el canal frente a su casa. El señor Pansini entró a su casa. 30 minutos más tarde, no había rastro de los chicos, el señor Pansini buscó en el barrio, pero no encontró nada. Al regresar a casa de mal humor, oyó el timbre del teléfono, era el padre Benetti en el convento de los capuchinos, a 30 kilómetros de distancia. Afirmó que los chicos estaban allí con él, ¿cómo es posible? El señor Pansini, confundido por el inexplicable evento, llevó a los niños a casa y les dijo que se quedara en su habitación por el resto del día. Unos minutos más tarde decidió comprobar si ellos estaban allí. Para su sorpresa habían desaparecido de una habitación cerrada. En ese mismo momento, a 15 kilómetros de distancia, el hermano del señor Pansini oyó que llamaban a su puerta. Cuando la abrió se encontró con sus sobrinos mirando aturdidos y sin saber dónde estaban. Un relato posterior habla de un pescador sentado en su barca reparando las redes. De repente y sin previo aviso, los hermanos Pansini aparecieron en su barco a pocos kilómetros mar adentro desde el puerto de Valletta en el mar Mediterráneo. Sus padres estaban profundamente preocupados y pidieron ayuda al obispo. Intrigado por la historia, el obispo visitó la casa de la familia y fue conducido a la sala de estar. La señora Pansini llamó a los dos muchachos, de repente y sin previo aviso, los niños desaparecieron de la habitación delante del obispo, después de eso no volvieron a desaparecer. ¿Qué causó la teletransportación de los niños? Al parecer, Alfredo sufría de trances constantes, y se dice que un espíritu causaba su desaparición, y la de su hermano. Fuera del espiritismo, se sabe que los científicos han logrado actualmente teletransportar átomos, aunque las distancias son pequeñas, ¿es posible que el ser humano tenga esta habilidad olvidada? En el año 1901 hubo muchos casos de viajes en el tiempo que ya he contado en mi canal. ¿Cómo podrían los chicos haber viajado más de 30 kilómetros en menos de media hora? Cuando el señor Pansini llegó al convento, allí le esperaban en el hall de recepción. De acuerdo con los monjes, los muchachos llegaron misteriosamente y estaban en un estado hipnótico profundo. El señor Pansini, confundido por el inexplicable evento, llevó a los niños a casa y les dijo que se quedara en su habitación por el resto del día. Después de verlos en la cama, cerró la puerta tras de sí. Unos minutos más tarde decidió comprobar si ellos estaban allí.
Para su sorpresa habían desaparecido de una habitación cerrada. En ese mismo momento, a 15 kilómetros de distancia, el hermano del señor Pansini oyó que llamaban a su puerta. Cuando abrió la puerta se encontró con sus sobrinos en la puerta mirando aturdidos y sin saber dónde estaban. Una vez más se habían movido a través del espacio, más allá de la tecnología de la época. Esto, sin embargo, no fue el fin de sus extraños viajes. Un relato posterior habla de un pescador sentado en su barca reparando las redes. De repente y sin previo aviso, los hermanos Pansini aparecieron en su barco a pocos kilómetros mar adentro desde el puerto de Valletta en el mar Mediterráneo. Sus padres estaban profundamente preocupados y pidieron al obispo de Bitonto ayuda. Intrigado por la historia, el obispo visitó la casa de la familia y fue conducido a la sala de estar. La señora Pansini llamó a los dos muchachos y comenzó diciendo al obispo de los problemas y la extrañeza que había estado ocurriendo a la familia. De repente y sin previo aviso, los dos niños desaparecieron de la habitación delante del obispo. Habían viajado de nuevo. Algún tiempo después, Alfredo comenzó a exponer otras habilidades mientras estaba en trance. Él contestaba preguntas mentales a través de la escritura automática. Cuando las personas cuestionaron el espíritu, mencionaron que era responsable de la teletransportación y fue mediante la desmaterialización de sus cuerpos. Nadie pudo explicar el extraño fenómeno. Científicos italianos que estudiaron el caso sugirieron que los chicos se movían cuando estaban en trance, pero se olvidaban de él cuando despertaban. No obstante, esto no explica las distancias recorridas. Ni tampoco explica lo que varios testigos juraron que vieron, o la carencia de testigos que vieron a los chicos en el camino. ¿Qué causó la teletransportación de los niños? ¿Tenían los niños algún don especial cuando entraban en trance? Actualmente los científicos han logrado teletransportar átomos. Aunque las distancias son pequeñas, los científicos creen que la teletransportación a grandes distancias en el futuro es prometedor. Teniendo esto en cuenta, y que todos nosotros estamos formados de átomos, es posible que el ser humano tenga una especial habilidad, olvidada hace miles de años, capaz de recorrer grandes distancias de forma instantánea, al igual que estos niños italianos. Quizás. El poder del castillo. Todo lo que nos rodea está regido fundamentalmente por dos aspectos, el elemento dionisiano o caos y el elemento apolíneo o racionalidad. Pues Castel del Monte es una unión perfecta de estas dos fuerzas. A pesar de su nombre y apariencia, Castel del Monte contradice todas las reglas elementales sobre la construcción de castillos. De hecho, no hay foso, ni puente levadizo, no hay espacios subterráneos para encerrar a los prisioneros ni espacio para las guarniciones del soberano, y los grandes ventanales del piso superior son un blanco fácil para cualquiera que quiera atacar. A falta de ello, sin embargo, existen amplias estancias dotadas de todos los lujos, aseos, altas chimeneas para calentar las estancias más reservadas, todo engalanado con los mármoles que adornan las paredes. ¿Qué es Castel del Monte en realidad? No es fácil responder a esta pregunta. Todo en el castillo se basa en ese número mágico, el 8, ya hablé de este número cuando hablé del Festival de la Bestia, que intenta acercarse cada vez más al problema alquímico de la cuadratura del círculo, unión entre la Jerusalén celestial y la terrestre, pasajium de la tierra al cielo, o incluso una forma que sobre todo es adecuada para canalizar energías ocultas. Esta es la esencia íntima del mandala federiciano. El castillo tiene fuertes rasgos simbólicos, matemáticos y geométricos, las mismas entradas, pisos, chimeneas, ventanas, todo parece seguir la famosa secuencia del matemático Fibonacci, siempre presente en la corte del Puera Puliae, o incluso el número de las lagunas, 117, lo mismo que los versos del Cantar de los Cantares de Salomón. No falta las características astronómicas. En las columnas de entrada hay dos leones, uno de estos mira exactamente en la dirección en la que sale el sol en el solsticio de invierno, el otro mira en la dirección en la que sale el sol en el solsticio de verano. La posición del castillo en sí no es casual, de hecho solo en esta latitud, durante los equinoccios, el sol recorre exactamente un ángulo de 45 igual a un segmento de un octágono. Para algunos estudiosos, el secreto del señorío está contenido en su propio patio, de su medida. De hecho, aquí encontramos una antigua medida egipcia, 111 codos de Ezequiel. El palíndromo es uno de los números más sagrados de Egipto, solo piense que hay 23 papiros en él, indica la armonía del universo, la unión entre el bien y el mal, no como principios opuestos, sino como una peiron primordial. Ezequiel narra que Dios envió un ángel para dictar las medidas del nuevo templo en Jerusalén, debía medir 111 codos. Así nació una idea.
Castel del Monte no como un simple castillo, sino como un templo a un nuevo dios, el dios de Ecnatón, traído de Egipto por Moisés y padre de los tres cultos monoteístas cristianismo, islam y judaísmo. Ingresamos al patio octogonal, e inmediatamente se pueden observar tres rosetones, número que representa la perfección y la meta que alcanzará el adepto al final del camino iniciático. El camino de la iluminación espiritual, se dice que en el centro del patio había una gran pila también octogonal donde quizás se celebraba el rito bautismal tan querido al culto mitraico, cuya etimología en árabe, bafé, inmersión, y metis, sabiduría, por tanto literalmente bautismo de sabiduría, recuerda el templario Baphomet, por tanto no un ídolo barbudo, sino una figura simbólica que representa una operación místico-esotérica aprendida por los caballeros de Oriente. El primer piso está dominado por la oscuridad, el elemento dionisíaco, es el nivel de la meditación, de la introspección, en la bóveda encontramos un rostro extraño con orejas de burro, es el rey Midas, una verdad que no se puede desvelar. Pero solo lee en este espléndido Liber Mutus. Esta simbología no es casual, sino que remite a la leyenda del rey y sus orejas. En resumen, el dios Pan fue desafiado un día por Apolo a un concurso de música, el rey que pasaba por la zona se convirtió en el árbitro del enfrentamiento, alegando que Pan era mejor que el dios Sol. Apolo no soportó el insulto del mortal y castigó al imprudente rey con el regalo de un lindo par de orejas de burro. Midas, para mantener oculta su ridícula monstruosidad, se tapó las orejas con una tiara que nunca se quitaba de la cabeza para ocultar su desgracia a todos, pero no a su barbero al que impuso silencio. Por un tiempo, el pobre hombre reprimió dentro de sí el deseo irresistible de difundir el secreto, pero cuando no pudo más, retirándose a un lugar apartado, cavó un pequeño hoyo y confió su secreto a la tierra, gritando: Midas el rey no tiene orejas de hombre, sino de burro. Después de lo cual, sintiéndose aliviado de un gran peso, volvió a llenar el pozo y se fue. Sobre la tierra suelta, el chistoso destino hizo nacer un cañaveral, y cuando soplaron los primeros vientos, se encargaron de repetir hasta los que no quisieron oírlas, las palabras que el barbero creyó haber enterrado bien. Volvamos al castillo. De la oscuridad se pasa al segundo piso, el plano de la luz, el elemento apolíneo y símbolo de la elevación espiritual. Todos los salones del segundo piso tienen una forma particular, de hecho, alrededor del perímetro de estos hay asientos de mármol. No es fácil imaginar cómo se usaban estos salones para banquetes, recepciones, de hecho no era posible poner mesas, también como no había chimeneas allí, el ambiente era muy frío. Podemos entonces suponer que, después de la iniciación verdad que no puede ser revelada, pasamos a la verdadera enseñanza, que se lleva a cabo en las amplias salas del segundo piso, donde se imparten disciplinas como las matemáticas, la astronomía, la alquimia y, sobre todo, los principios de la nueva religión. Solo después de estas enseñanzas se puede entrar en la erróneamente llamada Cámara del Rey. De hecho, sería impensable que el rey se instalara en una habitación donde se encontraban los cabrestantes para levantar la puerta central. Esta es la sala más importante, en cuya entrada se encuentra el famoso DNA de Lois.bb, que muchos estudiosos han intentado traducir. Esta es la sala más importante, más rica en símbolos esotéricos, y donde está presente otro rey Midas. Mirando por la ventana, la mirada es impactada por un espacio vacío en el que probablemente se encontraba la gran verdad, la cual solo se podía entender desde ese nivel. Justo arriba se puede ver un grupo de hombres a caballo, representando a Alessandro Magno durante su campaña en el este, una pieza arqueológica que Federico quiso colocar en esta posición, no por casualidad. De hecho, el bajorrelieve recordaría la entrada del célebre rey en el reino de Prestigiani, lugar donde crecen los árboles del sol y de la luna, dicción que recuerda mucho a los mitos griegos de las tierras hiperbólicas donde Apolo y Artemisa se habían quedado, el dualismo de energías, y el mítico Avalón con el árbol de plata con el sol en la cima, tan querido en los mitos artúricos, y la tumba de los míticos sacerdotes del Ardguiro el oso, guardianes de los religión primordial y su símbolo arcano, el Grial. Desgraciadamente Federico no pudo alcanzar su deseo de ver terminado su templo habiendo muerto al poco tiempo de su construcción. Paradójicamente la misma suerte de Arturo y su mesa redonda, mándala del pensamiento circular, pero, aún hoy, está bajo la mirada de todos. El misterio que envuelve a este nuevo Camelot. Artículo de Andrea Romanazzi. La simbología del octágono. El octágono es un polígono regular formado por 8 lados de la misma longitud e igual número de ángulos del mismo ancho, igual a 135.
Una de las raíces simbólicas de la figura geométrica en cuestión es el octoade, u otonario, la entidad numérica y simbólica representada por el número 8. El número 8, de hecho, es un cuadrado doble, pero no es una duplicación del cuadrado por razones similares a las explicadas anteriormente sobre la duplicación del cubo. Si imaginamos en un doble cuaternario, la representación de un polo activo y otro pasivo, el 8 acaba por resumir el equilibrio constructivo de las formas y fuerzas del cosmos. Por tanto, la imposibilidad de sacar un solo cuadrado de la pareja representa por analogía la imposibilidad en la dimensión material de anular los opuestos, pero, en la traslación del octágono al octágono, la significación simbólica del espejo también encuentra profundamente colocada otra significación. En el camino existente, independientemente de si es ascendente o descendente, entre la manifestación divina del círculo y lo material, terrenal o manifestación humana del cuadrado. El octágono es la fase intermedia más perfecta, también por sus medidas, y por tanto se convierte automáticamente en símbolo de la transformación de lo divino en humano, o viceversa según su ubicación espacial y temporal. En las iglesias católicas, la pila bautismal es generalmente octogonal precisamente por esta representación, para simbolizar, en relación con el sacramento en cuestión, una restitución parcial de la divinidad al recién nacido, al menos en cuanto al potencial de retorno a una condición superior. El bautismo es un rito fundamental de la creencia cristiana fuertemente conectado con el agua. Además de todas las consideraciones simbólicas sobre la pureza y la fuente de la vida, no debemos olvidar, como clave oculta, que el agua también está asociada a los ritos de fertilidad y los cultos a la Gran Madre. La diosa se asocia tradicionalmente con el planeta Venus, que completa su ciclo de fases en 8 años terrestres. Por ello, uno de sus atributos más frecuentes es la estrella polar, que tiene 8 puntas y siempre deriva del octágono. Por tanto, en este sentido, hay que subrayar esta correlación con el agua, siempre con referencia al esquema simbólico del sacramento en cuestión, ya que el agua misma asume un poco en todas las tradiciones, pero también en numerosas teorías científicas, el papel de lugar o origen. Elemento de la creación. Pero el número 8 que recuerda la forma octogonal de los baptisterios también encuentra significado en las palabras del siglo IV después de Cristo. De Sant'Ambrogio, era justo que la sala del Sagrado Baptisterio tuviera 8 lados, porque la verdadera salvación se concedió a los pueblos cuando, al amanecer del 8º día, Cristo resucitó de entre los muertos. En el cristianismo antiguo, el baptisterio tenía forma octogonal y estaba ubicado fuera de la iglesia para que solo aquellos que habían recibido el bautismo pudieran ingresar al lugar sagrado. Por lo tanto, era en realidad la representación de un lugar de paso o transición, o más bien de regeneración. El octágono se obtiene gráficamente representando 2 cuadrados superpuestos y girados uno respecto del otro 45. Otros símbolos derivados del octonario son la cruz de las bienaventuranzas, la estrella polar, la clavícula Fui, y la rueda de 8 rayos, rueda de la fortuna, rosa de los vientos. En la arquitectura antigua, la forma octogonal encontró un uso frecuente precisamente por su capacidad para representar significados simbólicos específicos, desde la época románica. Un ejemplo muy famoso y muy importante es Castel del Monte, cerca de Andria, en Puglia, que, también representado en las monedas de céntimo de euro, es un edificio octogonal, al igual que las torres en cada vértice. La torre que flanquea la simbólica abadía de Collemaggio, encargada por Celestino V en L'Aquila, también tiene forma octogonal, y todos los baptisterios cristianos tienen la misma forma. Incluso los caballeros templarios, en su complejo simbolismo, tenían una particular predilección por el número 8. La ya mencionada Cruz de las Bienaventuranzas, que sobre todo en los primeros días fue su emblema oficial, deriva evidentemente del octógono, pero por otra parte la llamada del mismo orden a San Juan, el primer instituidor del bautismo, no hace más que reforzar lo afirmado. Otros ejemplos de construcciones basadas en el simbolismo del octágono son la Capilla Palatina de Aachen, forma octogonal con deambulatorio y galería, donde Federico II fue coronado rey de Alemania en 1215, o en Oriente Medio el Kubat al-Sakra en Jerusalén, más conocida como la Mezquita de Omar o la Cúpula de la Roca, o en China el Mingtan, o, finalmente, volviendo a la tradición templaría, la iglesia del Templo de Londres construida a partir de 1160.
Pero el significado simbólico de el símbolo es más confesignado por usos modernos como la señalización vial. De hecho, en muchos países la señal de alto tiene la forma de un octógono regular, porque de esta forma es mejor reconocible incluso desde atrás. Esto, si vamos más allá del aspecto pragmático, aunque importante, quizás no recuerda la ubicación del símbolo en cuestión en el camino entre el círculo y el cuadrado, independientemente de la dirección del movimiento ascendente o descendente, colocando como justificación de su mayor visibilidad ante y retro, precisamente su naturaleza como condición intermedia entre un superior y un inferior. Concluyendo, pues, el camino del cuadrado al círculo parte del valor simbólico por el cual el cuadrado simboliza la Tierra, mientras que el octágono es el hombre y el círculo el cielo. Por tanto es un camino ascendente hacia el cielo en el que el octágono, pero también el número 8, son la etapa intermedia entre el cuadrado y el círculo, entre la Tierra y el cielo y, por lo tanto, representan un mundo intermedio. Una perspectiva que abriría escenarios inéditos sería la de considerar este mundo intermedio solo como una proyección de nuestra imaginación, o ilusión. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.